el poder del favor abundante. Y la pregunta sería, ¿qué es lo contrario a no tener favor? Estar totalmente desfavorecido, desfavorecida. Yo pensaba cuando preparaba esta palabra y decía, muchas veces uno vive etapas en donde nada se da. Nada, nada. Si no sería cristiano, uno diría, qué mala suerte, ¿verdad? No pego una. Y es muy común escuchar que la gente dice, no pego una, nada me sale bien. Bueno, eso es un síntoma de que estamos desfavorecidos. No contamos con el favor del Señor. No se da una. Pero esto puede cambiar. La buena noticia es que esto puede cambiar. Dios puede hacer algo nuevo. Dios puede hacer algo grande. Se puede revertir esta situación cuando Dios comienza a actuar en nuestras vidas. Pero hay una realidad. Podemos estar desfavorecidos. Podemos vivir una etapa en donde no pegamos una. Suele pasar. Ni hablar cuando no estamos en el Señor, cuando las cosas no se dan. Pero muchas veces hay cristianos que no cuentan con el favor de Dios. Y de eso tenemos que hablar en esta mañana. Primero, entender que no es en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas. Los que debemos buscar el favor de Dios, tenemos que estar siempre basados en las fuerzas de Dios. Nunca arranques una batalla en tus fuerzas. Si hay algo que cada día tenemos que hacer es lo que decía Juan el Bautista, es mejor que yo me engüe para que se levante el Señor. Es mejor que uno cada día deje de pelear más en sus fuerzas para que Dios se glorifique mejor. Y ahí es donde vamos a empezar a experimentar el favor divino. ¿Qué hace el favor de Dios? Que inclusive hay cosas que no nos entran ni en nuestra cabeza para pensar, Dios lo puede hacer solamente por su gracia y su favor. Como orábamos recién, oportunidades que quizás no merecemos ni soñábamos tener, Dios por su favor lo hace en nuestras vidas. Por eso es tan importante vivir bajo el favor divino, vivir bajo el favor de Dios. Y es algo que uno debe anhelar. Por ahí si en tu mente, en tu manera de pensar, siempre está la idea, no se me dan las cosas, no pego una, estoy desfavorecido. O quizás estás aquí por primera vez o estás recibiendo este mensaje por primera vez y no tenías a Cristo y decís, la verdad que yo tengo mala suerte. Bueno, lo que necesitas realmente es andar en el favor de Dios, en el favor abundante. Que el favor de Dios abunde en tu vida y eso puede cambiar radicalmente todas las cosas, todo. Tu casa necesita estar bajo el favor de Dios. Y eso puede cambiar. Hubo una familia, la familia de Isaí, que tuvo la oportunidad de recibir la visita de un profeta, el profeta Samuel. Esta es una historia bíblica maravillosa y ahora vamos a leer parte de eso. El profeta Samuel dice, tengo que ungir a un rey y va a ungir a un rey a esa familia. Él sabía, Dios le había mostrado que en ese hogar estaba el futuro rey de Israel. El futuro rey de Israel estaba en esa casa. Y entonces el profeta va a visitar a ese hogar para llevar la bendición. Quiere decir que toda esa familia había sido favorecida. Había sido favorecida porque de ese hogar iba a haber un rey. No había todavía, no se notaba eso a vista de los demás, pero en ese hogar estaba el futuro rey de Israel, el hombre que iba a liderar a toda una nación. Bueno, eso es parte del favor de Dios, en donde no nos imaginamos las cosas que Dios puede hacer en nosotros cuando contamos con su favor. No nos imaginamos. Por ahí aquí hay una persona que va a traer un despertar espiritual en alguna nación.
Amén. Por ahí acá está un futuro gobernante que puede solucionar el problema de mucha gente. Por ahí acá hay alguien que está estudiando y va a ser el futuro científico que encuentre la solución a algo. O un profesional, o un abogado. O quizás hay un músico que va a hacer una melodía que nadie conoce. O una música. Bueno, algunos levantan la mano, se están preparando. Vaya a saber qué. Por ahí acá en el altar algo va a suceder, pero todo eso se puede encontrar por el favor de Dios. ¡Qué maravilloso! Bueno, esto pasó en la familia de Isaí. Estaba el futuro rey y ellos no tenían ni idea. El profeta iba a cenar, a comer, pero tenía que ungir al que iba a reinar sobre Israel. ¡Qué maravilloso! Por la gracia y el favor de Dios. Algo muy parecido le pasó a María, la madre de Jesús, que recibe la visita del ángel y le dice: fuiste favorecida, vas a ser la mamá del Salvador, la mamá de Jesús. Fuiste favorecida entre todas las mujeres. Yo cuando leía esto en la Biblia digo, ¿cuántas cosas hay que Dios nos quiere favorecer? Hay una bendición para tu vida que solamente es para vos. Hay un propósito en tu vida que solamente Dios lo ha diseñado para vos y que va a traer beneficios a otros seguro, pero fuiste favorecido, fuiste favorecida por Dios. Pero muchas veces no nos podemos dar cuenta, no nos damos cuenta, o porque no es el tiempo o porque no lo discernimos. Pero sí hay algo que es importante y que quiero compartir en esta mañana. Para entender el favor de Dios, tenemos que despojarnos totalmente de esa sensación, esa idea de que no nos va a ir bien. Despojarnos totalmente de que no somos dignos, sino todo lo contrario, creer en que somos favorecidos y favorecidas. Creer, tomar esa palabra. Porque cuando María se encuentra con Elizabeth, que es la madre de Juan el Bautista, le dice Elizabeth, fuiste favorecida porque creíste a la promesa de Dios. Quiere decir que para ser favorecido por Dios, tenemos que creer que vamos a ser favorecidos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto creen realmente de que van a ser favorecidos por Dios? Bueno, esa debe ser nuestra actitud como hijos de Dios. Decir, a mí me va a ir bien, yo voy a ser favorecido. Sé que no soy digno, sé que me falta mucho, sé que inclusive hay muchas personas que son mucho más capaces que yo, pero yo voy a ser favorecido por Dios. Por eso acordate de esta palabra y acordate inclusive cuando vas a hacer un trámite. Acordate que cuando vas a hacer un negocio, acordate cuando vas a solucionar y resolver algo en tu vida, que no vas en tu fuerza, no vas en nombre tuyo, vas en el nombre del Señor. Vas con el respaldo divino y el favor de Dios te va a abrir esas puertas. Por eso, como decía hace un momento, corres con ventaja cuando tenés al Señor. Bueno, vamos a la palabra, vamos a leer esta historia. En el libro de Primera de Samuel, el mismo profeta Samuel va a la casa de Isaí y dice, de la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel. Pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos
y el Señor dijo, este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Y luego Samuel regresó a Ramá. Qué linda palabra. David es ungido, no solamente con aceite, David es ungido con el Espíritu de Dios. La misma unción que hemos recibido en esta mañana, que es para toda la iglesia. En el viejo pacto, la unción era solamente para algunos. En el nuevo pacto, la unción es para todos aquellos que la buscan. Y en esta mañana hemos buscado esa unción. La misma unción que recibió David es la que recibiste en esta mañana. Es la que está en tu vida. Es la que renovó tus fuerzas. Pero el punto de la palabra es el favor que David tenía para con Dios. El favor que los demás no entendían ni podían identificar. Porque si hay algo que me llama la atención, que venía un profeta, venía a comer con la familia y seguramente era una familia que buscaba a Dios, por lo tanto era una familia que le daba importancia a una reunión de este tipo. Imagínate que a tu hogar viene a almorzar o a cenar alguien que sirve a Dios y que ha bendecido a toda la nación, porque así era el profeta Samuel, era un profeta reconocido sobre toda la nación, ya había ungido otro rey, ya había inclusive sido juez, había hecho una gran obra a su nación, era alguien muy importante. Venía a comer a tu casa, pero algo pasó que David no había sido invitado. Desde mi punto de vista era que David todavía no era muy tenido en cuenta. No era tenido en cuenta por la familia. ¿Por qué? Porque Isaí presentó a los 7 hijos que estaban ahí y el profeta Samuel se dio cuenta que ninguno era el que él estaba buscando para ungir, porque Dios se lo había mostrado, el Espíritu Santo se lo había mostrado, pero David no estaba. Isaí no había tomado el recaudo de hacer llamar a David. Y la realidad es que esto puede pasar también. Podemos contar con el favor de Dios, pero todavía aquellos que nos rodean y nos quieren no se dan cuenta de esa situación. Puede pasar. Entonces es muy importante tener en cuenta que no es lo que piensa la gente, es lo que piensa Dios. Es lo que piensa el Señor. Por lo tanto, es ahí donde tenemos que aprender a darnos cuenta que necesitamos primero contar con el favor del Señor. Nada más que con eso. No importa que otros no identifiquen que Dios nos quiere favorecer. No importa. Quizás después viene en que tenemos favor para con las personas. Pero primero tiene que actuar el favor de Dios sobre mí. Así que lo llamativo de esto es que su familia no lo tenía en cuenta. Su familia no lo tenía en cuenta, pero eso no fue una barrera para que Dios tenga favor para con él. Y acá me tengo que detener en los que se sienten desfavorecidos. Y muchos se sienten desfavorecidos porque esto viene aún desde la infancia, viene aún por las circunstancias de la vida, que quizás no se dieron las cosas. Quizás no pegaste una, pero quiero decirte que en Dios esto puede cambiar. Quizás no venís pegándola, las cosas no se dan, pero no importa. ¿Por qué? Porque hasta ahora fue por el favor de las personas que las cosas no se dieron. Lo importante es que actúe el favor de Dios en tu vida. Ahí, David se podría haber quedado con el trauma de que sus hermanos y su padre no lo tenían en cuenta.
Pero David, si uno lee toda la historia, vamos a ver que David reconoció el favor de Dios y con eso pudo vivir. Hay mucha gente en este mundo que porque no ha pegado una o porque las cosas no se dieron o porque fueron desfavorecidos, se han quedado heridos y terminan inclusive hasta partiendo de este mundo, muriendo, creyendo que eran realmente desfavorecidos. Eran también destinados a pasarla mal en la vida. Pero quiero decirte en esta mañana que no es así. Para Dios contamos con su favor. Y si hasta ahora las cosas no se dieron, Dios las puede revertir. Dios las puede revertir. No te quedes con eso y cree en el favor de Dios. Cree como lo hizo David, como lo hizo María. Creyeron en el favor de Dios. Y eso marcó la diferencia. Debemos creer que estamos favorecidos. También el profeta no pudo discernir enseguida de que faltaba el que tenía que ser ungido. No quiero juzgar a Samuel de que le faltó discernimiento, pero muy poco para comparar, pero fíjense que no se dio cuenta, porque primero trató de buscar al ungido. En algunas versiones dice que Dios le dice, no mires la apariencia. Tenés que buscar al ungido. Y la fiesta había empezado, por eso tiene que decir el profeta, no nos vamos a sentar a comer hasta que no venga David. No nos vamos a sentar a comer, pero es muy importante tener en cuenta que a veces inclusive las personas que tienen a Dios no identifican que sos favorecido o favorecida, pero eso no tiene que detener la obra de Dios en tu vida. Hay un tiempo. Al principio no lo había visto, pero enseguida se dio cuenta que faltaba el que iba a ser ungido, faltaba el favorecido. Quiere decir que Dios no se olvida. Aún los que creen en Él, aún los que sirven a Dios, se pueden olvidar del favor de Dios para tu vida. Se pueden olvidar del plan, del proyecto, pero Dios no se olvida. Por lo tanto, si te habló en algún momento, si te dio una palabra que te iba a levantar, te iba a favorecer, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Aleluya. Dale un gran aplauso. Tenemos que contar con el favor de Dios. Tenemos que tener esa expectativa. Dios nos quiere favorecer. Aunque el mundo no se dé cuenta, aunque la familia no se dé cuenta, a los cristianos, los hermanos, líderes, los que tengan llamado y que saben que Dios tiene un propósito para sus vidas, puede ser que quizás parte del pueblo de Dios, parte de la iglesia, no identifique esto. Quizás todavía no se hizo notar tu don, tu talento, tu ministerio. Quizás no te reconocen todavía, pero espera que el favor de Dios empiece a hacerlo notar. Se va a hacer evidente. Es cuestión de tiempo. Solamente Dios te dice, necesito que me creas. Necesito que me creas. Necesito que entiendas que hay un plan y vas a ser favorecido, vas a ser favorecida. Y ese plan se va a llevar a cabo, se va a llevar a cabo. Por eso me gusta mucho ver que David no estaba desanimado por esta situación. Inclusive lo vemos cuando pasa algún tiempo y David llegó el momento de que tenía la oportunidad de ir a pelear con Goliat. Pero todavía no se sabía eso. Y cuando él va al lugar donde Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel, y ve y escucha, estaban sus hermanos, él en realidad no iba a pelear con Goliat, iba a llevar alimentos a sus hermanos que estaban en la batalla.
Y cuando llega y escucha los comentarios y ve que, y se pone en medio de esa situación, escucha las conversaciones, vemos que uno de sus hermanos dice, ¿qué haces acá? Y le dice, siempre metiéndote en el medio, siempre haciendo cosas que no tenés que hacer. Lo desprecia y lo subestima, ¿por qué? Porque todavía no lo reconocía David como el futuro rey. A pesar de que ya había sido ungido, todavía no lo reconocía. No reconocía que David contaba con el favor de Dios. Y esto puede pasar muchas veces. Hay gente que tiene el favor de Dios, pero las demás personas no lo reconocen a esto. Y hay gente que aún con el favor de Dios escuchan más lo que dicen los demás y enseguida bajan los brazos y se desaniman y se olvidan de que cuentan con el favor divino. Ahora el desafío es mantenerse firme y saber que Dios para nosotros tiene grandes cosas, porque contamos con su favor. Si hay alguien que te desanima, si hay alguien que te da una palabra que no es de ánimo, sino todo lo contrario, eso no tiene que ser una causa para que bajes los brazos, sino todo lo contrario, para que te afirmes más en Dios y digas, yo cuento con el favor de Dios y Dios me va a levantar, el Señor me va a levantar. Aleluya, la unción del Espíritu Santo está sobre mí. La unción del Espíritu de Dios está sobre tu vida. Nada te tiene que desanimar, nada. En este caso ni una crítica, ni que te subestimen, que no te tengan en cuenta, sino todo lo contrario, créele a Dios. ¿Por qué? Porque Él está dispuesto a darte de su unción, como lo hizo David. Aunque tengas un cartel de que no sos importante todavía, aunque tengas un cartel de que todavía no es relevante lo que haces, porque en definitiva era lo que pasaba con David. Allí en su casa no era muy relevante, no sé lo que harían los otros 7 hermanos, capaz que uno era administrativo del campo de su padre, el otro, pero sí sé que el trabajo de David no era muy tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque se olvidaron de llamarlo. Se olvidaron de decirle, vení que viene el profeta a comer, vení que hay una especie de fiesta, vení que es un tiempo especial. Se olvidaron, hasta el padre se olvidó, hasta el padre. La pregunta es, ¿te vas a quedar con esos traumas? ¿Te vas a quedar con esa tristeza de que no te tienen en cuenta, de que no te ven, de que no te reconocen? ¿O vas a decir, yo voy a seguir adelante porque cuento con el favor de Dios? Yo me lo voy a levantar porque cuento con el favor de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso, hermanos, los que vamos a experimentar el favor abundante de Dios, tenemos que abandonar los traumas, las amarguras, los resentimientos. Esa sensación, uy, no me salen bien las cosas. Esa idea, uy, nadie me ve. Uy, qué mal. No, si querés que Dios te levante, créele a Él. Si contás con el favor divino, créele a Dios. Abandoná y despojate de eso que termina siendo, inclusive muchas veces, una actitud de pecado. Porque nos ponemos en esa actitud y nos amargamos y perdemos la bendición, perdemos la oportunidad. Imagínate David cuando lo llamaron, no, ahora no voy porque no me invitaron antes. Ahora me quedo con las ovejas, me quedé afuera, dolido David. No, vino, no habló nada, por lo menos no reprochó, no hay reproche, no dijo, no me dijeron, no me mandaron, nada. Vino y puso la cabeza para recibir la unción. Vino y recibió la unción del Espíritu Santo. Eso es vivir bajo el favor de Dios. Si querés vivir bajo el favor divino y experimentarlo, no te quejes, no te detengas en pequeñeces,
Si no te vieron, si no te invitaron, si no te saludaron, si te dejaron afuera, si te subestiman, si te abandonaron, si fuiste víctima de algún maltrato, dejá de lamentarte y tomate del favor divino y Dios te va a levantar. Dios te va a levantar. Los proyectos divinos no se detienen nunca, nunca se detienen. Nunca. Por eso, si vamos a la Biblia, cuando profundizamos en la vida de mucha gente que fue levantado por Dios, empezamos a ver que muchos realmente tenían situaciones, habían vivido situaciones muy difíciles. Personas que si se tenían que amargar, tenían la excusa para hacerlo. Si querían amargarse, bueno, tenían una excusa. Observá la vida de José. Observar la vida de Daniel, de Jeremías, de Isaías, hombres que fueron levantados por Dios, que tenían la gracia y el favor de Dios, pero cuando uno ve todo lo que vivieron, decir realmente el favor de Dios estaba con ellos, porque otras personas se hubiesen quedado sumergidos en una depresión, en una tristeza, llorando, pero no, le creyeron a Dios, le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Y es lo que el Señor nos dice por esta palabra para todos nosotros. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de creerles a Dios, de creerle al Señor. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un periodo en que muchos cristianos enseguida se hieren. Muchos cristianos enseguida se desaniman. Muchos cristianos enseguida ante la crítica, ante cualquier situación en donde las cosas no se dan, bajan los brazos. Pero esto va en contra del propósito divino. Los creyentes tenemos ventaja que cualquier persona en este mundo que no tiene a Dios. Los creyentes, los que creemos en Cristo, los que somos hijos de Dios, aún en la adversidad, redoblamos nuestras fuerzas porque Dios más actúa y nos da más poder, más unción. Por lo tanto, nos va a ir bien, nos va a ir bien, nos vamos a levantar. Pero hay que creer, como lo hizo María, la madre de Jesús, creer de que contamos con el favor de Dios. Creer. Podría haber sido difamada porque era una mujer embarazada antes de casarse, pero creyó. Podría haber sido totalmente despreciada por su futuro marido. Podría haber sido apedreada y muerta, pero creyó en que el favor estaba sobre su vida. Cuando contamos con el favor de Dios, no le tenemos miedo a las circunstancias, no tenemos ningún temor, porque sabemos que Dios va adelante. Y creo realmente, hermano y hermana que estás aquí y que estás recibiendo esta palabra, que es el tiempo en que Dios se va a manifestar, va a ir adelante en todas las áreas de nuestras vidas. Solamente debemos creer y permitir que Él actúe. Y Él va a hacer grandes obras. ¿Qué hacemos para tener el favor divino? Bueno, vamos a una enseñanza de este mensaje. Primero, es muy importante, cuando tenemos el favor de Dios, las puertas se abren en medio de nuestras actividades. Donde nos movemos, Dios se manifiesta. ¿Qué hacía David? Pastoreaba ovejas. ¿Dónde le vino la oportunidad para ser favorecido? Pastoreando ovejas. ¿Por qué? Porque el que nos favorece es Dios. Por lo tanto, Dios te va a ir a buscar. Dios te va a ir a buscar. No gastes energías en andar buscando dónde puedo estar favorecido. Porque eso es buscar muchas veces el favor de las personas. Busca el favor de Dios. Hacé lo que tengas que hacer. Si sos menor y tu padre te manda a cuidar ovejas, anda a cuidar ovejas. Si sos adulto y tenés que trabajar, tenés que responsabilidades, hacé lo que tengas que hacer. Solamente eso. Y ahí Dios te va a ir a buscar
para favorecerte. Dios te va a ir a buscar. Dios no es tan complicado. No te va a decir, anda a una montaña a orar todo el día, así te favorezco. No, vos seguí, hacé lo que tengas que hacer y hacelo de la mejor manera, con responsabilidad, y Dios te va a favorecer. En medio, en donde estás, donde te moves, en tu actividad. Como llamó los discípulos cuando estaban en las redes, pescando, remendando las redes, en su actividad. Ahí es donde Dios nos favorece, nos favorece. La religión quiere inventar otras cosas, inclusive creó hasta monasterios pensando que la gente tenía que encerrarse para ser favorecidos. Pero Dios te dice, donde te moves, donde está tu responsabilidad, ahí te voy a favorecer. Ahí. También hablar un poco de la autoridad. Cuando estás bajo autoridad, sos favorecido. Porque el que lo mandó a pastorear era el padre. Estaba cuidando los bienes de su padre. Quiere decir que haciendo lo que tenés que hacer, Dios te favorece. No gastés mucha más energía para eso porque Dios te está mirando. Dios nos está mirando. Donde estás, vas a ser favorecido. Por eso las puertas se van a abrir en tu trabajo, en tu oficio, en tu profesión, en tu carrera, en tu negocio. Ahí se abren las puertas. Ahí, en tu casa, en donde estás, en tu ciudad, en donde te moves. Ahí vas a ser favorecido o favorecida. Luego, otra palabra, es muy importante, que para contar con el favor divino, me debo relacionar con Él. Me debo relacionar con Él. Es necesario, para que Dios nos favorezca, es tener comunión con Él. Nosotros lo vemos en la vida de David, en otros pasajes bíblicos. Un poquito más adelante, David cuenta que cuando él estaba pastoreando, él tenía batallas. No era que David estaba apoyado en una roca durmiendo y las ovejas comían, no. El hecho de ser pastor era un trabajo y una responsabilidad, había que cuidar las ovejas. Y él cuenta hechos que vivió, muchas veces se enfrentó a leones. ¿Cuántos de los que están acá pelearon con un león alguna vez? Nadie. No es común, no es normal pelear con un león. Bueno, un chico de 16, 17 años peleó con leones. Así que fíjate lo importante que es, algo que nadie se había enterado de esto. Pero David se estaba forjando como un hombre de Dios favorecido por él. Y ahí es lo que importa. Eso es lo que importa, que yo cuente con el favor de Dios y comience a crecer. Ahí David se había relacionado con Dios de tal forma que sabía ya pelear batallas en el nombre del Señor. Yo sé que en este momento todos los que estamos aquí hay batallas personales que nadie las ve. Batallas que estás peleando y que solamente Dios conoce. Bueno, preocupate que esas batallas sean peleadas, sean con las fuerzas de Dios. Porque eso te va a ayudar a experimentar cómo Dios obra en tu vida. Y esa va a ser la experiencia a próximas batallas, para próximas batallas. ¿Qué es lo que David aprendió? Pero ¿cómo lo hizo? Relacionándose con Dios. Si querés ser favorecido o favorecida por tu Padre Celestial, por nuestro Padre Celestial, bueno, relacionate con Él. Esa es la clave. Habla con Dios, búscalo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Vamos al libro de Apocalipsis. Algo que puede pasar cuando no nos relacionamos. A una iglesia Dios se lo dice, a la iglesia de Éfeso. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Es fuerte la palabra. Es muy fuerte. ¿Por qué? Porque esta gente se había dejado de relacionar con Dios por las actividades.
Si usted lee todo el pasaje, allí en Apocalipsis capítulo 2, va a ver que la iglesia tenía mucha actividad, tenía muchas luchas, mucho trabajo, tenía muchas responsabilidades, y Dios les dice, pero te olvidaste del amor que había al principio, cómo me amaban a mí y cómo se amaban entre ustedes. Es muy importante la relación que tenemos con Dios y con el prójimo para contar con el favor de Dios. Esto es lo que le estaba pasando a los hermanos de Éfeso, esto es enfriarse espiritualmente. Cuando alguien se enfría espiritualmente, empieza a perder relación con Dios y relación con los demás, relación con el prójimo. Y ahí empezamos a correr el riesgo de salirnos del favor de Dios. Porque el que se empieza a soltar de Él, sin darse cuenta, empieza a decirlo, y muchos lo dicen inclusive literalmente, no quiero el respaldo de Dios, voy a andar en mis caminos y voy a andar en mis fuerzas. Por eso es tan importante, los que queremos andar bajo el favor divino, nuestra relación con Dios se tiene que afianzar cada día más. Aunque quizás las actividades aumenten, el trabajo te exija tiempo, pero tu tiempo con Dios tiene que ser incondicional, no se tiene que perder. Relacionate con Él. Es más, si te relacionás con Dios, Él te va a adelantar los tiempos. Lo que te lleva quizás mucho tiempo y años de trabajo, Él por el favor divino puede hacer que sea en algunos días, en un instante, pero porque contás con el favor de Dios. Por eso no abandones tu tiempo con el Señor, no abandones tu tiempo con Dios, porque eso es muy importante para estar bajo el favor divino. Porque cuando tenemos tiempo con Él, estamos reconociendo que Él es el que hace la obra. Cuando gastamos mucho tiempo para nosotros, para nuestras vidas, y dejamos de tener tiempo con Él, estamos diciendo que en nuestras fuerzas hacemos las cosas y no en las fuerzas de Dios. Amén. Es tiempo de relacionarnos con el Señor. Otra palabra, otra enseñanza, y esto es muy importante. Dios mira nuestro corazón. Dios mira nuestro corazón. Algo que nadie ve, algo que Isaí, el padre de David, no veía. Los hermanos no lo veían. El profeta tampoco lo vio al principio. Nadie lo ve, pero Dios está siempre mirando nuestro corazón. Fíjese lo que dice Samuel 16, 17. Dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Muchos que quizás te han juzgado o te miran alrededor, siempre miran por las apariencias y no tienen noción de cómo ve Dios las cosas. Y este pasaje nos enseña dos cosas muy importantes. Que Dios está mirando mi corazón. Dios mira mi corazón. Otros van a ver apariencias, pero Dios está mirando mi corazón. Y eso es lo que importa. Pero también nos ayuda a entender cómo Dios mira a los demás. Por eso no debemos juzgar, porque muchas veces uno ve las apariencias y juzga por eso o opina sobre el tema, pero no se da cuenta, no nos damos cuenta de que Dios está mirando el corazón de esa persona. Dios está mirando el corazón de esa vida. Entonces juzgamos mal porque las apariencias no reflejan realmente lo que está pasando en el interior de esa vida. Por eso te conviene no mirar a nadie, porque no tenemos acceso al corazón de la gente, solo miramos las apariencias. Por eso es tan importante preocuparnos en cómo está nuestro corazón. Y nuestro corazón va a estar bien cuando nos relacionamos con nuestro Padre Celestial. Ahí va a estar bien.
Dios está mirando tu corazón. Y Él te dice en esta mañana, te voy a favorecer. Te voy a favorecer. Te voy a favorecer. Quizás estás pensando, pero me dijeron esto, pero tengo esta reputación, pero hay este concepto de mí, los demás. Bueno, porque están mirando las apariencias. Y por ahí aparentás que no andas bien, aparentás que no creces espiritualmente, aparentás de que no cambiás, aparentás de que tenés muy mal carácter. Y quizás tienen razón. Pero Dios mira tu corazón y sabe que podés cambiar. Dios mira tu corazón y sabe que vas a cambiar. Dios mira tu corazón y sabe que tenés la actitud de querer cambiar, la idea, pero el exterior todavía muestra otra cosa. Pero Dios mira nuestro corazón. Amén. Otra enseñanza, y vamos a orar, saber que en las manos de Dios todo tiene un propósito. En las manos del Señor todo tiene un propósito. Para los que estamos favorecidos, ¿cuántos se sienten favorecidos? Bueno, todo lo que pasa en tu vida tiene un propósito. Todo. Lo malo, sí, también lo malo. Lo que no causaste, también. Dios lo va a tornar en bendición. Todo tiene un propósito. Y no lo digo solamente porque soy optimista, lo digo porque lo dice la Biblia, lo dice la palabra de Dios. Vamos a Romanos, capítulo 8, uno de los versículos que yo lo uso para predicar domingo por medio, pero es muy importante. Y sabemos, léalo conmigo, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos, para nosotros, para la iglesia. Gloria a Dios. Esto es el favor divino, porque no dice y sabemos que todas las cosas cooperen. No, le dice y sabemos que Él hace. ¿Qué Él hace? Los que no tienen a Dios, no todas las cosas ayudan a bien. Es la diferencia. Los que no creen en el Señor, no todo les ayuda bien. Cuando tienen un problema, es un problema. Pero los que tenemos propósito, los que aman al Señor y tienen propósito, nosotros, dice que Él hace, Dios hace. Dios hace que todo coopere. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay alguien malo que está en contra de tu vida y él planea hacerte sufrir o ella planea hacerte sufrir, Dios hace que eso coopere para que te vaya bien. Dios hace que eso coopere. Eso es favor de Dios. Eso es favor de Dios. Aleluya. Dios mío. Yo pienso cómo se le complica al diablo con esto. Porque el diablo es inteligente. El diablo sabe. Y cuando te hace algo mal, también debe decir y pensar que esto Dios lo va a terminar torciendo para bien. Tremendo. Eso es favor de Dios. Así que todo lo que pase, todo, las cosas buenas, las cosas malas, Dios hace que cooperen para que nos vaya bien. Yo quiero ese favor todos los días de mi vida. ¿Cuántos quieren esto? Bueno, te invito a ponerte de pie. Vamos a orar con la iglesia que nos está acompañando en esta mañana, allí en los hogares, por medio de las redes. Y vamos a decir, Señor, yo me tomo del favor divino. Yo sé que vas a ir adelante. Yo sé. Yo creo a esto. Créele a Dios realmente. Créele. Si le crees, el favor de Dios te va a alcanzar.
Si no crees en la palabra, te vas a terminar amargando por la circunstancia, enojando, frustrando. Créele a Dios. Señor, recibimos tu palabra, abrimos nuestro corazón y te damos gracias por ella. Gracias, Señor. No vamos a vivir en nuestras fuerzas, sino vamos a vivir bajo el favor divino. Aunque quizás muchos no identifican lo que realmente tengas preparado para nuestras vidas. Quizás, Señor, inclusive la sociedad nos puso un cartel, nos puso un nombre que es diferente al que tenés para mi vida, para nuestras vidas, para la iglesia. Es distinto. Pero, Señor, nosotros creemos a tu palabra. Señor, aquí con toda la iglesia nos tomamos de tus promesas. Señor, y declaramos que bajo la gracia y el favor divino nos va a ir bien. Y va a haber abundancia de favor. Señor, y declaramos que se van a abrir puertas poderosas, como nunca, Señor. Oportunidades para tu pueblo como nunca. Señor, declaramos que vamos a ser sorprendidos en este tiempo. En tiempos en que la humanidad tiene tanta aflicción y en que las cosas cuestan tanto, en que las personas no pegan una y muchos hasta dicen no tengo suerte, todo me va mal. Señor, a tu pueblo, a la iglesia le va a ir bien, porque somos favorecidos. Nos tomamos de esta palabra y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.